ustedes con las dos personas, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente que más saben del patrimonio y que más nos pueden aportar a esa idea de la cultura y del patrimonio. Para situarles, es decir, estamos en la Fundación Ortega Marañón. Este es el edificio donde nació la residencia de señoritas. Como saben, fue la residencia de estudiantes. Cuando la residencia de estudiantes nace aquí en el Fortuny 14, luego se desplaza aquí y a distintos hotelitos, estos se llamaban hotelitos en la época. Cuando se va a la Colina de los Vientos, entonces María de Maeztu le pide a Ramón y Cajal, que era el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, montar una residencia de señoritas, que ahora el nombre nos parece un poco... podía haber sido más acertado, pero en su momento era el nombre que correspondía a esa. Era una institución donde lo que hacían eran las chicas de provincia que venían a estudiar a Madrid, tenían un sitio no solamente para dormir, es decir, esto no era un colegio mayor, para que se haga una idea, era un modelo de college inglés con liceo francés y luego con una mezcla española, de que como saben los españoles terminamos cogiendo una cosa de aquí y montaron esto. Es decir, era un espacio donde María tenía el concepto de Virginia Woolf de una habitación propia, donde las chicas tenían sus propias habitaciones, tenían relaciones culturales aquí, tenían una cosa que era obligatoria a las 5:30, que era la hora del té, también esa fue esa influencia inglesa, donde no solamente era un momento para leer el periódico, sino también para hablar, y donde ella quería que hubiera relación, ¿no? Y luego, bueno, venían personalidades invitadas, pues como Ramón y Cajal, como Victoria Ocampo, como una chica que tiene algún que otro Nobel, como... se me ha ido el nombre. Ay. Marie Curie. Como Marie Curie, que estuvo 3 veces en España y entonces estuvo aquí en esta residencia, o como el propio Federico García Lorca, que leyó por primera vez Poeta en Nueva York aquí en esta casa. Es muy significativo porque Poeta en Nueva York, Federico nunca lo vio publicado, lo asesinaron antes, pero él cuando vino de Nueva York y quiso leerlo, él vivía en la residencia de estudiantes y entonces vino aquí, quiso leerlo aquí, de eso tenemos el documento donde lo escribe el discurso y habla de la famosa frase de un poeta en Nueva York o Nueva York era un poeta y cómo él vivió toda esa situación. Les cuento esto porque esto es el patrimonio en el que nosotros fundamentamos toda nuestra actividad y toda nuestra acción. Por eso nos interesaba mucho en esta actividad que proponíamos hoy ligar pasado y futuro a través del patrimonio y a través de la cultura. Nosotros dentro del proyecto que estamos desarrollando desde la Fundación, lo que nos planteamos sin duda alguna es cómo, se lo contaba a ellos, aunque alguna vez ya lo hemos hablado, es decir, nuestro trisquel sobre lo que trabajamos es comprender el pasado, interpretar el presente e imaginar el futuro, ¿no? Es decir, esta ha sido una casa de vanguardia. Ortega funda Revista Occidente, que ahora cumple 100 años, cuando tan solo tenía 30 años. Maruja Mayo, que ha sido una de las grandes pintoras, que sería Dalí si fuera hombre, como no fue hombre, pues si pasó lo que pasó en este país, pues entonces se convirtió en una loca que pintaba, ¿no? Que en algunas de las crónicas hay una loca que pinta y pinta igual que Dalí, y les recomiendo que la vean porque es fantástica. Con 20 años publica las primeras viñetas en Revista de Occidente, etcétera, etcétera. Estamos en un espacio de creación de cultura, de vanguardia, que tiene una historia muy importante y por eso nos importaba a nosotros, cuando nos plantearon de Madrid Otra Mirada, poder hacer una actividad, el hacer un diálogo, ¿no? De cómo comprender el pasado para imaginar el futuro, ¿no? Y sobre todo a través del patrimonio. Dice Byung-Chul Han en el libro de los rituales, tiene un libro que se llama Rituales, que hemos perdido los rituales en la época moderna, ¿no? Entonces, el ritual hasta de la música. Yo el año pasado para mi cumpleaños me regalaron un tocadiscos. Antes no odiaba los tocadiscos, yo era de, no, esto tiene que ser eso, ¿no? Y ahora me apasiona, ¿no? Y el tocadiscos, pues mi hija, tengo una hija de 18 años, claro, decía, papá, es que ahora tengo que levantarme y cambiar el disco, ¿no? Esto no es el Spotify que suena y no te tiene. Y claro, es que esto es el ritual de sacar el disco, de limpiarlo, de ponerlo, de poner la aguja, de que se acabe y tienes que volver a levantarte y tal. En esa misma historia, este año me han regalado una máquina de escribir de las de toda la vida, que por cierto cuesta un montón, yo lo recomiendo. Yo lo he hecho por chulería, pero no lo hagan porque pues terminas con unos dolores. Pero es el ritual de cuando ahora escribimos en el ordenador, escribimos y borramos, escribimos y borramos. Por ejemplo, una de las cosas de Ortega que es muy interesante es que, se lo contaba antes a Chimo, Ortega tiene 40.000 notas de trabajo. Él llevaba en cada acto que llevaba en la chaquetita las tarjetitas estas que llevamos todos o que hemos conocido de las líneas,
Entonces cada idea que tenía le iba apuntando en una notita de estas. Cuando tenía muchas notas, él las emparejaba en unas carpetitas de estas azules antiguas, pequeñitas, y cuando tenía varias notas de un solo tema, entonces escribía un artículo. Cuando tenía varios artículos de un mismo tema, escribía un capítulo de un libro. Y así escribía de diferentes ensayos, ¿no? Lo que hemos visto en esto es el proceso creativo de Ortega y de otros escritores. Este verano, por ejemplo, estuve en Lisboa y vi lo de Saramago y cómo el manuscrito está modificado por él. Entonces ves, por ejemplo, vemos que La rebelión de las masas está escrito a corrillo, es decir, no hay tachaduras, sino que lo escribía a corrillo. Entonces, con lo cual, ves ese proceso creativo, ¿no? Entonces, el perder el ritual de saber todo ese acervo que vamos acumulando, porque eso también es cultura, porque eso también genera ese conocimiento, perdemos también lo que es ese proceso creativo. Por eso me gustaba lo de la máquina de escribir, y sobre todo porque supone, es decir, saca la máquina de escribir, que por cierto es metálica, pesa un montón, tienes que leer eso, se acaba la cinta, tienes que cambiar la cinta, etcétera, ¿no? Es importante, sobre todo les cuento esto, porque en este momento de vida acelerada que llegamos, donde todos los procesos van caducando casi prácticamente en nada, el pensar de pronto en el patrimonio, pensar de pronto en la cultura, tener ese pensamiento que decía Kahneman en el libro de Piensa rápido, piensa lento, de pensar lento, aquellas cosas que hacemos, nos hace muy importante. Y voy a callarme porque me estoy extendiendo mucho más y no sé por qué, porque no soy yo el que tengo que hablar aquí, yo tengo que hacer solo de moderador. Bueno, les presento... No, que vosotros sabéis mucho más que yo. Bueno, como les decía, tenemos aquí y yo muy agradecido, los dos son amigos y los dos han venido a golpe de teléfono, con lo cual esto ya se pueden imaginar el compromiso de estas dos personas con el patrimonio y sobre todo estos dos grandes, para mí dos grandes intelectuales que además son gestores, que esta es una parte que no solamente están en el pensamiento sino en la acción. Gemma Carbó, podría decirle que es la que más sabe de derechos culturales, de patrimonio cultural, es decir, está dirigiendo además un museo, una fundación, que bueno, no voy a adelantarle para que ella pueda contarlo, y sobre todo tiene ese concepto de cómo es el patrimonio, es parte de nuestra vida y de cómo además lo tenemos que configurar como parte esencial del desarrollo. Y Chimo Rever, de la Universidad de Valencia, claro, yo a Chimo lo conozco por otras cosas, cuando fui director general de cooperación en Valencia, nos conocemos por el ámbito de cooperación, por el ámbito de la Agenda 2030, y de pronto hay un tipo zumbao que me dicen que hay un tipo que está hablando de patrimonio cultural y Agenda 2030. Y yo digo, yo estoy zumbao, pero este está más zumbao que yo. Digo, esto no puede ser de cómo se puede ligar la Agenda 2030, ese proyecto de futuro, con de pronto el patrimonio cultural, ¿no? Y Chimo lo ha hecho, y lo hizo en Valencia, hizo una cosa fantástica, y ha seguido también trabajando, sobre todo en esta parte. Bueno, el año pasado coincidimos los tres en Baeza, ¿no? Sí, en Baeza. Para hablar también de paisaje y patrimonio histórico. Por lo tanto, creo que este es el marco ideal para poder hablar de este tema. La actividad, van a haber una pequeña intervención de cada uno de ellos de 10 minutos y luego yo les lanzaré algunas preguntas sobre lo que ellos han dicho y luego en cualquier momento ustedes también pueden preguntar para que en una hora más o menos tengamos esta actividad desarrollada, ¿vale? Gemma, adelante. Pues muchísimas gracias, la verdad es que es un placer, es un lujo y es impresionante esta casa y esta historia. Y yo conocía a Federico, me había hablado de la FON, pero no había estado nunca, con lo cual la excusa era maravillosa para mí. O sea que encantada de estar aquí y les agradezco mucho la invitación y yo lo que les quiero compartir un poco es de dónde vengo y cómo estamos trabajando estas cuestiones. Yo estoy ahora al frente de una fundación en Cataluña que es Fundación Carulla, pero en concreto yo estoy dirigiendo de la fundación una de las partes más importantes, que es un museo de la vida rural. Y dicho así, puede sonar un poco museo de la vida rural. Pero la historia es muy bonita y creo que lo que estamos planteando desde ahí tiene mucha conexión con todo lo que está hablando Federico, con Chimo, con el que trabajamos hace tiempo, ¿no? Este Museo de la Vida Rural era la casa familiar también de una familia, de la familia Carulla, no de los Carulla artistas, sino de los Carulla de Gallina Blanca, que esto seguro que les suena, de las sopas. Entonces, ellos son originarios de este pueblo, es un pueblo de 3.600 habitantes, situado en Tarragona, cerca de Poblet, que es este monasterio cisterciense, Patrimonio de la Humanidad. Esto está al lado.
es un pueblito pequeño, se llama La Espluga de Francolí, y este museo era su casa, era la casa de la familia durante 7 generaciones. Ellos son los apotecarios, los farmacéuticos, las personas intelectuales del pueblo, y la generación del fundador de todo esto, de Lluís Carulla, es la primera generación que se va a Barcelona y crea la fábrica Gallina Blanca. Que la anécdota es divertida porque él era un personaje muy emprendedor, entonces dicen que en el 36, cuando empieza la guerra, se fue a comprar los cubitos Magic, que eran franceses. Y entonces el tendero le dijo, compra muchos porque ahora se va a cerrar la posibilidad de importar este producto desde Francia. Y él dijo, bueno, pues ahora es la oportunidad, y se fue a Francia, compró la patente y creó Gallina Blanca en España. Bueno, el caso es que ellos dejan el pueblo con muchas reticencias, porque eran 7 generaciones de vivir allí, y deciden que la casa solariega la dedicarán a rendir un tributo y un homenaje a este mundo rural que los ha visto crecer y que les ha dado todo, ¿no? Al final las sopas son las sopas que vienen de los productos del huerto, ¿no? Y así nace el museo en el año 88. Es un museo que inicialmente responde a la demanda de tanta gente que había tenido que hacer lo mismo, dejar el pueblo e irse a Barcelona, ¿no? Y que necesitaba como este retorno al pueblo y a esta vida rural. Es decir, que nace con una mirada muy romántica, incluso idealizando, si me dejáis decirlo así un poco, este mundo rural, ¿no? Olvidando las partes duras del frío, pero que tiene como mucha aceptación, y durante casi 30 años funciona como propuesta de reivindicación de esta memoria rural de una forma muy clara. ¿Qué pasa? Que poco a poco la sociedad va cambiando, esta gente que venía del pueblo ya digamos que va creciendo y va muriendo, y hay otras situaciones en Cataluña y en Barcelona de gran urbanización, de una modernidad que se ha impuesto como relato de forma absoluta, que ha denostado todo este mundo rural, que lo ha considerado pues anacrónico y que contrario a los procesos de urbanización, y que poco a poco el museo va perdiendo, digamos, este peso. Entonces, en el año 2006, la Fundación, con la tercera generación de los nietos, decide como repensar el sentido final de este apoyo a la cultura, de la preservación de este patrimonio, y empezamos un proceso de juntarnos y de hablar en voz alta a partir de una pregunta muy honesta que nos hicimos, que era ¿de qué sirve tener 3 plantas de herramientas del mundo rural, aradas romanas, botas de vino, etnología, fotografía, porque hay un fondo fotográfico muy potente? Son casi 7.500 metros cuadrados, o sea, es un equipamiento importante. Y nos dimos el lujo como de verdad plantearnos con economistas, con pedagogos y pedagogas, desde la filosofía, desde la economía, desde el turismo, el sentido de esto, el sentido de la vida. Y poco a poco íbamos hablando con la gente mayor también del pueblo, con la gente que daba vida a estos objetos, porque al final lo importante no es el objeto, es lo que el objeto te cuenta, ¿no? El saber y el conocimiento que hay alrededor de este arado o de estas herramientas para trabajar las botas de vino, ¿no? Y lo que íbamos viendo era que en realidad nos estaban hablando de cuestiones que eran rabiosamente contemporáneas, porque nos estaban hablando de una relación mucho más sensata con los recursos naturales. Nos estaban hablando de sentido común en relación a las cuestiones sociales y a la negociación de temas como el agua o de temas como los comunales en el bosque. Nos estaban hablando de economía circular, de cómo no se tiraba nada, de cómo después de haber hecho el vino, la brisa, que era lo que quedaba, pasaba a las fasinas o a los espacios preindustriales donde se destilaba, se producía alcohol
un alcohol que se exportaba a América porque era lo que se exportaba y que fundamenta esta revolución industrial del mundo urbano. Pero es que además, una vez habían hecho el alcohol, lo que quedaba todavía lo compactaban y era material para quemar. Y las cenizas, las mujeres las iban a buscar para lavar la ropa porque funcionaban como leña, ¿no? En definitiva, redescubrimos, yo la primera, porque que esta forma de vida que llamábamos rural, a lo mejor nos estaba dando pistas muy interesantes para replantear nuestras formas de vida contemporáneas y que lejos de ser un espacio o un relato anacrónico, gris, mediocre, analfabeto, encerraba una serie de saberes que si ahora los que vivimos en ciudad tuviéramos un accidente nuclear o se fuera la luz, no tenemos y no sobreviviríamos. Mientras que los que tienen estos conocimientos probablemente sí sobrevivirían, ¿no? Lo digo así en un tono un poco anecdótico, pero es verdad que desde la economía, desde la pedagogía, surgió mucho el debate, ¿no?, sobre los maestros en los entornos rurales, de cómo todo esto que desde la ciudad llamamos innovación educativa, en realidad en el mundo rural y en la escuela rural hace ya muchísimos años que se está trabajando con nombres mucho más sencillos y mucho más fáciles de entender y que en definitiva están llegando a realidades y a resultados muy interesantes desde esta perspectiva, ¿no? Claro, todo esto coincidió un poco con una pandemia mundial que nos puso además sobre aviso de que toda esta cuestión estaba muy en el aire, y con una serie de crisis sistémicas, económicas, sociales, culturales, donde la ciudad estaba realmente sufriendo y donde se estaban expulsando de nuevo a una generación de gente joven que ya no podía literalmente encontrar piso en Barcelona ni estudiar para tener un trabajo digno. Es decir, con una crisis sindémica que corroboraba esta sensación de que en realidad este patrimonio no es algo que nos esté hablando del pasado, sino que es un conocimiento que hemos intuido entre todos que era necesario preservar y conservar, porque quizás sabíamos que nos sería útil en algún momento, o si no lo sabíamos, lo ha sido por casualidad, ¿no? Estas cosas son difíciles de entender. Pero en definitiva es un conocimiento, ¿no? Es un archivo de saber que en el caso del mundo rural no ha entrado en la universidad, porque no se ha considerado interesante en términos académicos, pero que ahora justamente vuelve a estar sobre la mesa desde los discursos de la Agenda 2030, de la ecología, incluso, si mucho me apuran, de los feminismos, ¿no? Porque lo que íbamos encontrando era como esta conexión entre la ecología, el poner en el centro los cuidados no solo de los seres humanos, sino los cuidados de todos los seres vivos, de las plantas, de los animales, ¿no? Y esta conexión con las cosas esenciales, pero que son las cosas que al final pues, se emocionan, pasan por el cuerpo y acaban siendo las que tienen sentido, ¿no? Total, que terminamos diciendo, bueno, aquí tenemos una joya, porque en realidad este museo nos está hablando de bienestar, nos está hablando de posibilidades estratégicas de futuro para el mundo rural, de unos oficios que a lo mejor planteados en clave contemporánea podrían ser alternativas muy potentes para generar empleo para los jóvenes, y también de problemas. Nos está hablando de relaciones de poder desiguales, nos está hablando de infancias maltratadas, nos está hablando de un papel de la mujer que no existe, con lo cual aprendemos de las cosas interesantes por lo bueno y por lo malo, ¿no? Y este fue un poco el eje que decidimos darle al museo. Un poco lo que decías tú. Vamos a ver de este pasado qué es lo que nos es útil para entender el presente, pero sobre todo para que este mundo rural, que hoy más que nunca se está planteando un futuro utópico o distópico, porque tiene dos tendencias muy claras: o desaparece y pasa a ser parte del conglomerado urbano de la Barcelona ciudad, o lo preservamos como paisaje que todavía es, en el caso de la Conca de Barberá, muy mediterráneo,
donde el vino, el cereal y el aceite y los frutos secos siguen siendo la norma y donde la gente, a pesar de que está trabajando en una fábrica de componentes de automóvil, sigue teniendo el trozo de tierra y sigue yendo a hacer aceite, sobre todo ahora, que es tan caro, y sigue yendo a trabajar un poco pues, al tros, que llamamos ayer, allí de los abuelos, ¿no? Entonces, bueno, el museo se planteaba ser este espacio de debate, de reflexión, donde ser un poco ágora o fórum, donde posibilitar que todas las miradas se encuentren, porque la solución no está establecida, ni es única, ni pensamos todos lo mismo, ¿no? En estos momentos en el territorio, por ejemplo, la gente joven está volviendo, está abriendo espacios de agroecología, de agricultura regenerativa, pero dialogan con la gente mayor que sigue trabajando en un intensivo y entonces se producen debates muy interesantes de, oye, sí, pero si yo no paso con el tractor, entonces tengo que echar mucho más herbicida. O al revés, si pongo herbicida, luego tengo que... Es decir, que el debate está como muy abierto y creo que el museo tiene que tener esta función, de ser el espacio donde la gente se siente y hable. Y sobre todo, allí lo entendemos mucho todo esto como un ejercicio educativo, es decir, que después de hablar, todo esto se sistematice, se guarde, se comunique y se utilice para las nuevas generaciones, ¿no? Que en el fondo es la visión del museo ancestral, del museo histórico que nace ligado siempre a la universidad, a la educación, al conocimiento. Y estamos contentos porque está funcionando, porque la comunidad educativa del territorio está volcada en el museo, porque las escuelas están trabajando todo esto, porque el municipio está participando en las exposiciones. Ahora, por ejemplo, tenemos una exposición que se llama Tros de Dona, que es a partir de un diálogo durante un año con todas las mujeres del territorio, diciéndonos que no estaban representadas en el discurso museográfico y que estábamos diciendo mentiras porque ellas toda la vida habían trabajado en la tierra y no es verdad que solo estuvieran en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que vamos abriendo debates muy interesantes y creo que el museo está funcionando como este hub de provocación. Pero todo esto queremos vincularlo a un ejercicio mucho más territorial, que es el de pensarse en relación a qué futuro quieren para la comarca, porque la comarca tiene 20.000 habitantes, está perdiendo población, tiene 2 ciudades, bueno, Montblanc, que es la capital, y La Espluga, que pasan de los 3.000, pero el resto son micropueblos, de 200, 300, 500 habitantes. Entonces, el territorio se está pensando como territorio. Abrimos nuevos espacios para las industrias. Ahora se abre un túnel que va a conectar rápidamente con Tarragona. Pasamos a ser un centro de logística para el puerto de Tarragona. O nos reivindicamos como territorio que quiere mantener un mapa agrario. Se hizo un proceso participativo de la Carta del Paisaje, por ejemplo. Se definió el paisaje como mediterráneo. Y la verdad es que es muy interesante que el museo pueda impulsar esto. No es la función del museo entrar directamente en la definición de las agendas, pero sí participar en ellas, reivindicando sobre todo esto que decías tú, que si solo entendemos el desarrollo y la sostenibilidad desde la ciencia y la tecnología, estamos desaprovechando un archivo de memoria y de saberes y de aprendizajes. Y luego hay otro elemento importantísimo que en nuestro caso está muy mezclado con lo etnológico, porque lo hacemos siempre dialogar, que son los lenguajes artísticos. Es decir, que lo que hemos hecho es abrir mucho el museo al arte contemporáneo, porque los artistas contemporáneos están justamente reflexionando sobre esta relación con la naturaleza, con la comida, con los recursos naturales. Entonces ahí le dan todavía más pues, este espacio de reflexión. Y bueno, yo no me enrollo más porque quiero que también hable Chimo y que tengamos después tiempo también para preguntas. Y... Bueno,
Sí. Se lo he dicho al principio, entonces con lo cual no hace falta que... Chimo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y por compartir con ustedes este buen rato. Para entender un poco quizá de lo que puedo comentarles, sí que creo necesario decir de dónde viene mi inquietud. Antes un poco lo ha explicado Federico cuando nos conocimos en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero en mi forma de ser o en la historia de mi vida hubo algo que generó un fuerte impacto y que me hizo pensar y que me hizo entender los estudios que hice a lo largo de estos años de otra manera a la que se me estaban ofreciendo esos estudios. Yo vengo de historia, de geografía, historia, de historia del arte. Y claro, cuando uno acaba historia del arte dices, bueno, ¿y esto exactamente para qué? ¿Qué hago yo con tanta fecha, con tanto cuadro, con tanto museo? El impacto, que no fue solo mío, sino de tantas y tantas personas, miles de personas, viene del momento en el que yo soy de Sagunto, ciudad milenaria, histórica y ciudad dual. Recuerdo de venir aquí a Madrid a decir que no nos cerraran la fábrica, la siderúrgica, de cortar esta avenida. De hecho hay imágenes que se ve incluso a mi madre aguantando una pancarta en mitad de la Castellana. Bueno, yo tenía entonces unos 14, 15 años y bueno, lo que se reivindicaba más allá de que no se cerrara la fábrica, evidentemente saben todos ustedes que se cerró. Y aquello pues fue un trauma, una crisis. Y lo que me sorprendió, una vez que acabé los estudios de Historia del Arte, era ver que yo encontraba en esos restos de una ciudad factoría, porque la fábrica lo era todo. Era el cine, era el teatro, eran las relaciones amorosas, era la diversión, era la espiritualidad, era la educación. La fábrica lo era todo para Puerto de Sagunto. Yo veía que hablaba con los mayores y no querían saber absolutamente nada de ese patrimonio. Les dolía en el alma y lo entendían como pura chatarra. Por favor, que lo quiten de aquí. Bueno, el caso es que nos juntamos pues un grupo de hijos de trabajadores, de hijos de siderúrgicos, y bueno, pues uno era periodista, la otra compañera era maestra, otro era gestor cultural. Yo también me formé en gestión cultural, estuve en la Fundación de Sagunto, en la Fundación de Cultura, y bueno, pensamos que con los restos materiales y sobre todo con la memoria viva, aunque traumática, de todos aquellos restos mineros siderúrgicos, porque también había una compañía que era la compañía minera que nos conectaba con Teruel para traer el mineral de hierro, por cierto un mineral bastante pobre, de calidad, pero que se transformaba en la siderúrgica de Sagunto, que con todos aquellos restos realmente se podían hacer cosas. O por lo menos la gente que entonces teníamos 25, 26 años, queríamos e interpretábamos que podíamos hacer cosas. Y claro, el proceso fue cómo revertir esa sensación de desapego, ese rechazo, que era comprensible, en una población de el núcleo del Puerto de Sagunto tiene 38.000 habitantes, pertenece al municipio de Sagunto, en total somos 70.000 habitantes, y además decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar esa sensación respecto de la vivencia de un pasado que está tan cercano que lo podemos seguir contando, podemos seguir rescatando de ahí, como decía Gemma, saberes, conocimientos, formas de vida que nos han funcionado y que ahora incluso nos pueden inspirar para labrarnos un futuro profesional, pero sobre todo donde pusimos el foco es un futuro creativo, y entendiendo la creatividad como una de las grandes capacidades del ser humano.
Creativo porque nos hablaba, y lo ha explicado muy bien Gema ahora, ¿no? A partir del ejemplo del Museo Rural. Nos explicaba maneras de vivir, nos explicaba maneras de economizar recursos, nos explicaba maneras de transformar, maneras incluso de lograr con determinada incluso lucha social y conseguir mejoras para la vida de las personas, y todo eso nos lo podía contar la fábrica. Todo eso estaba en el pozo de la sociedad saguntina, y bueno, creo que conseguimos darle la vuelta con una serie de acciones, sobre todo acciones creativas. Por ejemplo, invitar a los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Valencia a que vinieran a ocupar los espacios y proponer sus propuestas creativas, sencillamente para que la gente superara el trauma de ver aquello como chatarra y entrar en un espacio que, sintiendo rechazo, de pronto se les abría a la creatividad de gente joven que empezaba allí a hacer sus performances, sus instalaciones, sus reinterpretaciones de todo aquel espacio, de toda aquella cultura material. Bueno, en definitiva, luego trabajé durante 25 años en cooperación al desarrollo y en cooperación cultural al desarrollo con otros países, y para mí encontré el nexo, ¿no? Es decir, y más con la Agenda 2030, donde, por cierto, prácticamente no aparece, si ustedes conocen el texto de la Agenda 2030, prácticamente no aparece cultura, pero es que solo en una de las metas aparece patrimonio cultural. En un texto largo, denso, intenso, solo hay una línea dedicada a patrimonio cultural. En otra se habla de herencia, pero poco más en la Agenda 2030. Y claro, después de aquella experiencia de darle la vuelta a la situación del patrimonio industrial de Puerto de Sagunto, es decir, es posible, se puede dar la vuelta. Hay que trabajar para darle la vuelta a esa sensación de los vestigios del pasado e incorporarlos como recursos que puedan construir este presente, o incluso proyectar futuros, como decía Federico. Decir, bueno, pues es que cooperando con otras gentes que también tienen patrimonio industrial, que han vivido las mismas reconversiones, podemos llegar a alianzas interesantes, podemos construir nuevos proyectos, nuevas iniciativas, y queremos que esto no se vaya de aquí y queremos que esto se recupere. Se recuperaron los espacios, ahora está en marcha ya por fin un museo de la siderúrgica, pero sobre todo se han recuperado viviendas obreras, barriadas obreras. Puerto de Sagunto tiene más de 17 modelos de barriadas obreras diferentes. Es una riqueza urbana peculiar, interesante, diferente, en un territorio que es plenamente agrario, porque Sagunto está rodeado de naranjos y de mar, fundamentalmente. Bueno, pues pensando en cómo alcanzar mejor aquellos objetivos que se nos propone en la Agenda 2030, pues dándole vueltas, y dices, bueno, pues si es que precisamente por todos estos saberes acumulados que nos aportan las cosas del patrimonio, no solo por contemplarlas, sino dando ese salto, esa actitud nuestra, ciudadana, personal, a la que, por cierto, tenemos todo el derecho, es no solo a contemplarlo, no solo a conocerlo, sino a usar el patrimonio, a transformar el patrimonio, a crear nuevas referencias simbólicas que nos sean útiles para nuestra vida a partir del patrimonio que nuestros antepasados nos han dejado. Pues igual se pueden alcanzar mejor o de manera más eficaz los objetivos de la Agenda 2030. Y ese fue el trabajo al que me dediqué unos años para intentar aportar objetivo por objetivo, meta por meta, cuánto podríamos avanzar en cada uno de estos objetivos desde las referencias del patrimonio, conjugando el patrimonio en nuestras vidas y reinterpretando, si hace falta, el patrimonio. El patrimonio no visto como el legado solo de unas élites que se custodian en unas determinadas instituciones, sino como la capacidad de las personas por generar el patrimonio que necesitan.
Y hay muchísimas referencias en el mundo, muchísimas comunidades sociales en el mundo que si no tienen patrimonio se lo inventan y es legítimo. Y se lo inventan para funcionar. Yo creo que aquí está la clave. El patrimonio muchas veces, y quizás desde las academias, desde las universidades, yo por ejemplo cuando estudié Historia del Arte no tenía ni una asignatura sobre patrimonio, ni gestión de patrimonio, ni nada de patrimonio. Era cuadro, 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 rey, 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 duque, 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 fecha, fecha, fecha. ¿Vale? Y funcionar con patrimonio cultural, yo entendía que es que no solo nos enriquecía, sino que además nos permitía ser más eficaces en los logros de lo que pretendemos en la vida, de manera individual y también de manera colectiva. Y muchas veces, pues lo que tenemos es que acceder a ese patrimonio, ver en qué puede, o qué capacidades personales, qué funcionamientos relevantes para sanar, para comer, para relacionarnos, para amarnos, para discutir, para ejercer la creatividad, para proyectar iniciativas. Todos esos funcionamientos, cuando tenemos patrimonio, pues posiblemente nos inspiremos mejor, nos sintamos más reconfortados con nuestro entorno y sin duda, creo yo, que genera arraigo en las personas que entroncan, conectan con referencias del patrimonio cultural y consiguen salir adelante con estos funcionamienos valiosos a los que me refería. Y creo que esa es parte de la ecuación. Gemma lo ha explicado muy bien a partir de las experiencias del museo y creo que debería de ser parte del camino. Para eso, pues recientemente en un encuentro que hemos tenido internacional allí en Baeza, que siempre nos acoge en la Universidad Internacional de Andalucía, un poco la conclusión venía a ser, claro, si el patrimonio cultural que tenemos lo tenemos referenciado, lo tenemos catalogado de cuándo se hizo, cuándo se pintó, cuándo se construyó, qué formas tiene, si es del estilo tal, si es del estilo cual, si hubo artistas detrás. Esto, hacemos una ficha de catalogación de elementos del patrimonio. Claro, si nos quedamos ahí, pues igual para el siglo XXI y con una Agenda 2030 por cumplir, pues pensábamos que nos estábamos quedando absolutamente cortos y que a lo mejor lo que necesitábamos era coger todos esos catálogos que tenemos de patrimonio cultural, que son oficiales, son institucionales, y añadirle a ese inventario de elementos del patrimonio, sean muebles, sean inmuebles, sea patrimonio incluso inmaterial, que lo tenemos registrado, sabemos dónde está, dónde se hace, cómo es, añadirle cuántos funcionamientos valiosos, cuántas de las capacidades que nos hacen personas, que nos hacen mejorar socialmente, cuánto puede contribuir esos elementos del patrimonio referenciados, catalogados, a lo que necesitamos para prosperar como sociedad. Y a lo mejor decir, bueno, pues tenemos este cuadro o este objeto o esta fiesta y nos permite hacer todas estas cosas que llamamos funcionamientos valiosos. Y eso también forma parte de la importancia por la cual los ciudadanos, las ciudadanas, queremos mantener junto a nosotros, queremos rescatar, conservar, pero sobre todo usar cualquier referencia del patrimonio cultural porque es útil para nuestras vidas. Y no ya solo para las generaciones venideras, no, para nosotros ahora. Entonces, el poder transmitirnos recetas, el poder juntarnos para la fiesta, el poder disponer de espacios que antes eran privados y ahora se han abierto al público, como pueden ser museos, instalaciones culturales. Bueno, pues donde poder realizar cosas, donde poder discutir, donde poder crear, donde poder aprender. Esto forma parte del ejercicio también de la Agenda 2030 y de la proyección nuestra para conseguir esos logros de mejora en la vida. Lo dejaría aquí
y si acaso pues podemos discutir, hablar, ampliar. Muy bien. Bueno, a mí me surgen varias reflexiones de lo que habéis dicho. Voy a hacer un par de preguntas nada más, así para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, ha salido, y los dos lo habéis comentado, el concepto que siempre nos encontramos en el ámbito de la cultura, de la alta cultura y la baja cultura, ¿no? La cultura popular, ¿no? Es decir, esa diferenciación entre la alta cultura y la cultura popular. Y luego hay una cosa que me interesa mucho, porque además los dos lo habéis comentado, el concepto de patrimonio-conocimiento, ese binomio que creo que es importantísimo, la visión también de que el patrimonio no es solamente para ver y para decir, mira, qué guay, y que esto, creo que con Gemma se lo comentaba, claro, yo hago una exposición aquí de Ortega y digo, yo no quiero sacar los papeles del abuelo y plantear el abuelo, sino qué significó el papel de Ortega, o por ejemplo con el museo, como al final ese conocimiento acumulado nos lleva a entender lo que ha pasado y cómo tenemos que actuar en el presente, y que lo decía Chimo también, lo de los funcionamientos valiosos, ¿no? de ese. Entonces, con esas cosas, y por lanzaros solamente una pregunta o pregunta y media, o dos preguntas en una, es decir, ¿creéis verdaderamente que, por ejemplo, esta casa, es decir, esto es patrimonio, está catalogada más con la máxima distinción, está catalogado como monumento, tanto este edificio como el de las niches, como el jardín, es decir, esto es patrimonio, y lo que se utiliza fundamentalmente es para generar conocimiento y para hacer esa labor de entender el pasado y comprender el futuro, ¿no? Es decir, ¿hay alguna manera de que rompamos con esto de este dilema entre la alta cultura y la cultura popular? Bueno, yo creo que se está rompiendo, ¿no? Lo que pasa es que se hizo muchos avances en ese sentido desde la antropología, reivindicando que la cultura popular, que la cultura de base era tan relevante como la alta cultura, pero ahí se generó un conflicto, que tú lo conoces bien y que afectó precisamente al avance de los derechos culturales, que es el conflicto del relativismo cultural, ¿no? Porque esta mirada antropológica lo que planteaba era que no había nada universal en la cultura, sino que cada cultura era distinta y igual de importante que las otras, ¿no? Entonces esto generó un conflicto importante, ¿no? Porque si no hay valores universales, cada cual va a defender su especificidad cultural, su mirada concreta sobre el patrimonio y sobre la cultura. Y esto rompió una tendencia que el romanticismo y el folclore había logrado, de entender que lo popular y lo elitista son lo mismo, y que en el fondo todos cantamos y todos bailamos, y esto en los países latinoamericanos es muy evidente, la cultura forma parte de nuestras vidas. Hay una filósofa que a mí me gusta mucho, Eulalia Bosch, que dice: podríamos vivir sin que nadie nos contara un cuento, sin que nos cantaran canciones, sin el ritmo, sin imágenes. En realidad, decía John Berger, antes de aprender a leer, vemos imágenes, escuchamos, ¿no? Entonces, esto que se había conseguido mucho con el romanticismo, con los movimientos folclóricos, ¿no? Con todos estos intelectuales que rompieron una en ese sentido, la antropología se lo cargó un poco. Pero yo creo que desde el año, sobre todo 2009, se ha hecho un esfuerzo muy importante por entender que en realidad alta cultura, cultura tradicional y popular son exactamente lo mismo, y hay conexiones universales entre todas las formas culturales, ¿no? Es decir, que son más las cosas que nos unen entre el hecho de cantar que no las que nos separan por cantar por buleares o cantar ópera. Entonces ahí estamos empezando a reconectar, y creo que justamente el relato y el patrimonio del mundo rural está ayudando mucho a esto, porque estamos incluso reconectando la idea de que cultura y agricultura tampoco están tan lejos, ¿no? Que cultura y tecnologías en el fondo son lo mismo, que ciencia y arte al final son formas de acceder al conocimiento o de plantearse preguntas para acceder a este conocimiento, ¿no? Y ahí creo que estamos avanzando de una manera interesante, ¿no? Siempre habrá diferencias,
pero fíjense cómo, por ejemplo, la gastronomía está entrando en los museos, ¿no? Como espacio artístico, como ahora vengo de Quito, que les comentaba. En Quito hay un centro de arte contemporáneo que literalmente dio las llaves al colectivo de grafiteros y de hip hoperos del barrio y les dejó hacer una residencia en una casa como esta, y está todo pintado de grafitis el centro. Es decir, que cada vez más justamente lo que se producen son unas mezclas como muy interesantes, porque hemos entendido que al final lo que necesitamos es que estos funcionamientos, que estas capacidades de expresarnos, de decir, sea con la música que sea con el tipo de arte que sea, las trabajemos. Es verdad que luego lo más interesante es que si tú solo conoces un tipo de música, no eres libre para expresarte creativamente, porque necesitas ver muchas para crear, ¿no? Es decir, que siempre habrá este conflicto, pero bueno, yo soy optimista. Lo comentaba Chimo, que es verdad que la Agenda 2030 no está cultura. Recuerdo una vez hablando con la gente de Ban Ki-moon, que él fue el secretario general, que hizo la Agenda 2030, él decía que tenían una máxima, ¿no? Es decir, la máxima era que todo aquello que hubiera acuerdo entraba en la agenda, todo aquello que no hubiera acuerdo se quedaba fuera de la agenda, ¿vale? Claro, es sorprendente que la cultura, que tiene que ser justamente lo contrario, es decir, la comunión, la argamasa que nos permite generar civilizaciones, se convierta en un arma arrojadiza. Exacto. Me gusta mucho lo que dices, porque al final no se trata de culturas que luchan entre ellas con ese concepto de relativismo cultural, de que, claro, recuerdo algunos años que trabajé en un concepto que se llamaba City Marketing, que me duele haber trabajado durante algunos años, que eran las ciudades compitiendo por las ciudades. Es decir, había una ciudad, y el Teatro Romano de Sagún ya decía, el de al lado no tiene el Teatro Romano, yo sí que lo tengo, por lo tanto, yo tengo un hecho diferencial del patrimonio y por lo tanto tú no lo tienes, ¿no? Porque bueno, los aeropuertos, los palacios de deporte se pueden construir, o en algunos momentos se puede construir. Entonces es importante, sobre todo por lo que nos decía Gemma, de cómo la acumulación de esas culturas y de ir construyendo, no unas contra otras, sino de ir generando espacios, es importante. Chimo, tú hablabas del concepto que me ha molado mucho, de funcionamientos valiosos, ¿no? De ese, y además de cómo se genera ese arraigo a través de la cultura. Es decir, el patrimonio, es decir, visto no solamente como tanto el material como el inmaterial, sino visto como un elemento de generación de conocimiento desde el pasado. Por ejemplo, les cuento una anécdota: en la exposición que hemos inaugurado nosotros aquí de Ortega y de Marañón, la impresión de las fotografías las hemos impreso en cristal. Es un cristal transparente, se imprimen solo en cristal. Hoy no pueden verlo porque está cerrada, porque estamos cambiando de posiciones, pero los invito a que vengan en cualquier momento. Y los hemos impreso en cristal por tres cosas. Uno, porque es muy bonito, queda muy, muy chic. Dos, porque era lo que antiguamente se imprimían las fotografías, y por cierto, las radiografías también se imprimían en cristal. Y tres, también por una obsesión también mía de la de pensar que podemos juzgar el pasado con las normas del presente, ¿no? Y al hacerlo en cristal es decirle, oye, es que esto tiene más vida detrás, ¿no? Es decir, que hay más vida, y no es solamente para pensar que es que fíjate, que es que entonces eran, o lo que estamos haciendo ahora de reescribir las obras de Agatha Christie porque se llama 11 negritos, ¿no? Y que estas cosas me parecen ya un poco de aberración, de que se puede reinterpretar, pero lo que no se puede hacer es hacer esto, ¿no? Entonces, claro, ese concepto de patrimonio vivo, de construir, de sacarle también esa visión con la conexión, que también es lo que hace Gemma con el museo, es importantísimo. Y bueno, yo lo he visto contigo en la ruta que nos hacías con la Agenda 2030 en Valencia, de ver cómo los edificios históricos de la Seda, el mercado, tenían esa conexión de que al final la cultura se convierte, como dice Gemma, en conexión con la vida social, la vida económica y cualquiera de las partes de la vida. Sin embargo, sigue siendo la cultura la parte del espectáculo, que yo creo que ahí es donde estamos jugando entre la alta cultura y la cultura popular, ¿no? Es decir, que a veces se confunde el espectáculo con la cultura. Dice el director del Liceo de Barcelona que el arte no responde a los problemas, sino lo que hace es generar nuevas preguntas, ¿no? Entonces, ligado a eso, que claro, ese patrimonio nos permite identificar nuevas preguntas sobre ese acervo que se ha hecho y sobre entendernos en ese juego de espejos entre el pasado y el futuro. Pues yo creo que sí, y sobre todo porque, ligando con la pregunta justo anterior y lo que estaba comentando Gemma, yo creo que hay una bondad en esto del
del patrimonio, y es que respecto de élites y de lo popular, creo que nos ha costado muchísimo como sociedad, como personas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nosotros mismos, el avanzar en derechos culturales y en democratización de la cultura y de acceso y de uso del patrimonio cultural que se pone a nuestra disposición, ¿eh? Y yo creo que ese es un avance capital que no deberíamos de perder como referencia en cuanto a derecho y en cuanto a ganas de hacer y usar el patrimonio cultural. Y antes, determinadas referencias del patrimonio cultural que sin duda pues pueden tener una calidad, no sé, artística, y que eran acaparadas como elemento de distinción de determinadas clases sociales, el hecho de que ahora podamos acceder a ellas, también debe de suponer que conozcamos no solo quién las encargó, quién está representado en esa obra, quién la pintó, quién la esculpió, cuánto costó, no. También saber de dónde procede, también saber qué técnicas se usaron para hacerlo, porque esas técnicas nos pueden orientar a cómo yo puedo esculpir, o cómo yo puedo crear, o cómo yo puedo pintar mejor, y sobre todo también ver cómo esos elementos del patrimonio que podían antes reflejarnos la pertenencia a una élite o generar una distinción de unas clases sociales respecto a otras, ahora lo podemos tener al alcance para conocerlo, para inspirarnos, y para generar nuevos proyectos en nuestra vida que nos permitan desarrollar esos funcionamientos valiosos. Gema hacía referencia a esto de cantar y de... Bueno, pues hay una lista que no es que sea una lista de referencia universal, pero pues seguramente está detrás de esto de la Agenda 2030, y es aquello de las capacidades universales de Martha Nussbaum, ¿no? Martha Nussbaum es una filósofa norteamericana y que plantea que, bueno, pues debemos de aspirar, para entender si nuestra sociedad está desarrollada o no, debemos aspirar a que al menos 10 capacidades de las personas puedan desarrollarse sin cortapisas, sin miedo, saludablemente y con perspectiva, ¿eh? Y, por ejemplo, habla de una capacidad que a mí me parece fundamental, y es la capacidad de reír y de jugar. Bueno, pues es que es una capacidad que tiene una proyección a lo largo de toda nuestra vida, pero es que además es que durante siglos es importante reír, es importante crear, y es importante pues poder cantar, y eso nos mantiene vivos. Y aquí sí que respecto de lo de los funcionamientos valiosos, porque estas capacidades que habla Martha Nussbaum en definitiva se arraigan en identificar funcionamientos valiosos para las personas, lo que viene a decir es que si no podemos reír, si no podemos cantar, si no podemos sentirnos arraigados en cualquier sitio que vayamos, si no podemos ejercer la razón crítica y razonar con otros en libertad, si no podemos vivir largo tiempo, pues quiere decir que a lo mejor no estamos tan desarrollados como parece. Y claro, si uno piensa y dice, si el patrimonio cultural haya sido creado o generado por una determinada élite, pero entendiendo que ahora está a nuestro acceso, ¿qué puede hacer o en qué contribuye a esas capacidades universales o a esos funcionamientos valiosos? Pues bueno, yo soy de la consideración, o creo, que el patrimonio cultural ejerce un papel esencial, fundamental. Otra cosa es que se nos eduque o se nos prepare en nuestra sociedad, o que preparemos a nuestros descendientes o a nuestros colegas para que comprendan esa función esencial del patrimonio a la hora de contribuir a estas capacidades esenciales o universales.
Y claro, hasta que no integremos en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de razonar otra de las bondades del patrimonio cultural, precisamente tras un proceso tan costoso de democratización cultural, que esos elementos del patrimonio cultural son bienes comunes a nuestro alcance, y sigamos pensando que son elementos que están ahí en una institución museo, que a veces no nos apetece ni ir al museo, y si vamos al museo a veces nos ponen como reticencias para acercarnos, para tocar, para cuidado. Se genera como una distancia que al menos mentalmente deberíamos de empezar, creo yo, a romper, porque la bondad que tienen, desde mi punto de vista, estos bienes comunes del patrimonio cultural es que forman parte de nuestros tesorillos. A todos nos ha gustado tener un tesorillo, pero con la bondad de que es compartido por toda la sociedad, y que cada uno de nosotros, de manera personal o de manera colectiva, podemos extraer de esos bienes comunes, podemos extraer enseñanzas, conocimiento, maneras de aprender, maneras de generar nuevos discursos que necesitamos para la vida contemporánea. Y creo que ahí está, en parte, la bondad de los usos del patrimonio. También yo explico a los alumnos, ¿no? Estas cosas del patrimonio cultural, y Gemma lo ha dicho, tienen su cara A y su cara B, como un buen LP, o como una buena cassette. Y es verdad que a veces los elementos del patrimonio, depende de cómo los queramos usar, pues pueden generar concordia o pueden generar disociación. Pero bueno, es que ahí está nuestra razón crítica para decir no, porque tengo esto, porque tengo o tengo este arraigo, te incorporo, me incorporas, lo mezclamos, sacamos cosas nuevas. Y yo creo que eso es lo que nos hace funcionar, nos hace reír, o nos puede hacer reír, en vez de hacernos llorar o hacernos o darnos encontronazos. Sin duda, recientemente, bueno, no tan recientemente, pero todos conoceremos o nos acordaremos que hay un discurso por ahí del choque de civilizaciones. Creo que estabas refiriéndote de alguna manera a esto, Gemma. Sí. Qué cosa tan absurda. Pero es que también desde las aulas, desde las universidades, desde las instituciones educativas, a lo mejor nos deberían de trasladar otra noción de lo que es la historia del arte. Y que la historia del arte no es más que una sucesión de increíbles conexiones, mezclas, mestizajes de formas de interpretar la realidad, de interpretar el mundo a lo largo de los siglos. Y que determinadas cosas que ahora nos pertenecen como bienes comunes en forma de patrimonio cultural, no es más que la relación de alguien que fue a un sitio, aprendió algo, volvió a su sitio, lo transformó, lo aplicó, generó algo que para nosotros es importante, y que la cooperación cultural está en la esencia de los objetos, de los bienes comunes del patrimonio que tenemos. Si la historia del arte nos la enseñaran así, pues igual sonreiríamos más. Muy bien, vamos mal de tiempo, pero bueno, no quería cortar el diálogo. Si ustedes tienen alguna pregunta, y si no, daríamos concluida la sesión, porque bueno, creo que ha sido fantástica y he preferido que haya más libertad para ellos para hablar que estar interviniendo yo, que no era el papel. Así que si tienen alguna cuestión que ustedes quieran, alguna reflexión. Solamente al hilo del último que has dicho, pues por ejemplo lo de Picasso y las máscaras africanas, o sea, que tú ves las señoritas de Aviñón son máscaras africanas, o sea, como él hizo ese intercambio con una cultura para traerla al arte contemporáneo, me parece muy interesante. Y otra cosa que me ha chocado cuando ha dicho que hay que reír y no sé qué, que había una filósofa, digo, que debería ir a Afganistán a darle una clase a los talibanes para que dejen a las mujeres también reír y cantar, que no las dejan. Bueno, de hecho, si me de hecho, yo creo que cuando analizamos, por ejemplo, conflictos bélicos, y nos quedamos a lo mejor en el terreno de
las repercusiones económicas, las repercusiones políticas que tiene todo esto, pero muchas veces el conflicto precisamente donde más duele es atacando al contrario en su dimensión cultural, y es donde más daño se le hace. Y cuando se derriba el puente de Mostar, estás derribando un referente simbólico para una comunidad social que se construye en torno a la existencia de ese... O si se quiere hacer daño a Serbia, lo que haces es bombardear uno de sus referencias simbólicas fundamentales, como su biblioteca, a saber lo que está sucediendo ahora, o cuando se destruye Palmira. Entonces, cuando atacas lo simbólico, estás llegando a otro terreno o a otra fase de cómo hacerte morir, pero de hacerte morir por dentro, vivo. Y eso, pues, me ha gustado, por cierto, bastante una declaración que ha sacado Ari Comos, creo que fue ayer o antes de ayer, diciendo, sin duda, la vida es fundamental, ¿no? Pero ante los conflictos bélicos que tenemos tan cerca de nuestro Mediterráneo, ahora mismo, la vida es esencial, pero cuidado porque entre los agresores también se está destruyendo estos bienes comunes del patrimonio como una manera de cortarte, de sesgarte los pies, de manera que aunque sigas vivo, o sea, te vamos a quitar los referentes, te vamos a quitar ese remanente que tenemos como patrimonio cultural. Yo siempre digo que el patrimonio cultural para mí es como si fuera una libretica de aquellas de las cajas de ahorros, ¿no? Donde una sociedad va echando sus ahorrillos, y entonces de esos bienes comunes, de ese patrimonio cultural, luego tú puedes invertir o generar tus proyectos con la bondad de que no solo puedes hacer tú, es que lo podemos hacer todos en la manera en que nos acerquemos a ese patrimonio. Bueno, pues sesgando patrimonio, sesgando cultura, estás limitando el alcance, la convivencia y necesariamente pacífica de las gentes. Entonces, bueno, lo dejo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por venir aquí a esta fundación, y quedamos emplazados no para el año que viene, sino para antes. Saben aquí que tienen toda la actividad que consideren y pueden verlo en nuestra página web. Y bueno, gracias a Gemma y gracias a Chimo porque que vengan aquí, que estén aquí con nosotros, y como ya les decía, han sido brillantes. Yo me voy con un montón de ideas y con un montón de cosas para pensar de las cosas futuras que tenemos que hacer en la casa, así que muchas gracias a todos y les esperamos en próximas veces. Gracias a vosotros.